Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto para mí y un honor estar en esta mesa acompañado de varios queridos maestros y amigos. Nos acompañan en este panel para la presentación del libro Homero en Cuernavaca, de Alfonso Reyes, de Ediciones Odradek. Nos acompañan la maestra Elsa Cross, el maestro Braulio Ornedo y los maestros Odiseo Reyes y Rafael Ríos. Sean ustedes bienvenidos todos a esta presentación de esta tarde en el marco de la jornada 10ª de la Feria del Libro de Morelos 2020 que organiza la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos. Vamos a hacer esta presentación editorial. Soy Ángel Cuevas, moderador de esta mesa, y me corresponde dar la bienvenida a todos los que nos siguen, a todos los que nos acompañan en este panel. Muchas gracias nuevamente. Y hacer un mínimo recuento de esta edición porque he sido testigo de ella a lo largo de los años. En primer lugar, debo decir que en el 2009, recuerden ustedes que Alfonso Reyes nace en 1889 y fallece en 1959. En el 2009 se conmemora, por un lado, el 120 aniversario de su natalicio y por otro lado, el 60 aniversario de su deceso. Ocurre lo mismo en el 2019, ¿verdad? Pero 10 años más, 130 de natalicio y 70 de deceso. Con este libro, con esta edición de Homero en Cuernavaca, que se hizo en el 2010 en el Instituto de Cultura de Morelos, no solamente se conmemoran este par de fechas importantes que acabo de comentarles, sino que además se inaugura con este libro precisamente una colección diseñada, ideada y editada por el poeta Alfonso de Aquino, que se llama La sombra del viajero. Me parece un buen inicio que sea Alfonso Reyes. Después siguen títulos de Malcolm Lowry, por ejemplo, o la poesía de Malcolm Lowry traducida por Juan Tobar, a quien, por cierto, ayer le rendimos un homenaje en esta feria del libro. El archivo Lowry de Raúl Ortiz y Ortiz, otro escritor mexicano, Ignacio Manuel Altamirano, dos títulos dentro de esta colección, El Zarco y El Ferrocarril de Morelos, y así otros escritores mexicanos, no morelenses y extranjeros que eligieron Morelos como una tierra espiritual para vivir y para crear. Además, Daquino no solamente es el editor de Homero en Cuernavaca, de la primera edición que les mostré de 2010, de 2009, perdón, y de esta nueva edición del 2020, que es la que vamos a presentar a continuación, sino que a lo largo del tiempo ha sido también editor de Alfonso Reyes. Hay un par de libros por ahí publicados, ediciones infantiles, ilustradas muy bellamente por Claudia de Teresa, que este es El pájaro colorado y este es El niño en el voladero, que también son poemas, pero en este caso poemas seleccionados para un público infantil y juvenil. Una característica semejante entre la edición del 2009 y la edición nueva del 2020, ya no alcanzó el tiempo para que saliera en el mero 2019, es que ambas ediciones, además del libro íntegro Homero en Cuernavaca, la serie de 30 sonetos, reúnen también cuentos o escritos en prosa de Alfonso Reyes sobre Cuernavaca o escritos en Cuernavaca. Ambas ediciones incluyen una sección iconográfica con fotografías de Alfonso Reyes en Cuernavaca, Alfonso Reyes en Tepoztlán, y ambas tienen una característica especial. Las dos incluyen un prólogo de Braulio Ornedo Rocha, Braulio, que nos acompaña en esta ocasión como presentador del libro, con dos diferencias entre una edición y la otra. En 10 años se publican por el Fondo de Cultura Económica los diarios completos de Alfonso Reyes. Braulio, que es un asiduo investigador de la vida y de la obra de Reyes, desde luego devora estos libros
y el prólogo que nos presenta en esta nueva edición está más que actualizado y nos puede decir con lujo de detalle los lugares, las personas, y me atrevería a decir que aún las horas en las que Alfonso Reyes estuvo en Morelos, dónde, con quién se reunía, con Eduardo Villaseñor, por poner solo un ejemplo. Y otra diferencia relevante entre una edición y otra, y que es una de las características que tenía la colección La Sombra del Viajero, que estaba auspiciada por el Instituto de Cultura de Morelos, y que tiene la editorial Ediciones Odrade, que es ahora un proyecto independiente, es que estos libros son el fruto de una investigación. En este libro, en esta segunda edición de Homero en Cuernavaca, ustedes van a ver que todo el libro, además de la iconografía que ya les mencioné, está ilustrada, quizás me estoy metiendo en lo que va a decir a continuación Rafael, pero está ilustrada con las caricaturas y las viñetas de Elvira Gascón, con las que Elvira Gascón publicó o ilustró la edición original de Homero en Cuernavaca, si no mal recuerdo, de 1949, y la edición original de la Ilíada, o el canto de la Ilíada, que tradujo y publicó Alfonso Reyes en español. Esto como una introducción, y repito, esto porque he sido yo testigo de este proceso, y para esto también yo debo mencionar con mucho cariño a dos queridas maestras que ya no están entre nosotros, pero que tuvieron mucho que ver en la posibilidad de que estos libros se editaran. Hablo de la maestra Marta Quechu Mejía, que dirigió el Instituto de Cultura de Morelos en aquella época y auspició y avaló todas estas publicaciones. Y hablo desde luego de Alicia Reyes Tiquis, que falleció recientemente en Francia y que fue la que nos dio, o con cuya venia contamos para la publicación de estos títulos mencionados. Entonces, voy a darle ahora la palabra a Rafael Ríos, que es el que va a abrir la mesa de esta reunión, y me permito presentárselos brevemente. Rafael Ríos, Ciudad de México, 1979, estudió Letras Hispánicas en la UNAM. Desde 1999 es miembro del Taller de Poesía y Silencio. Ha publicado Panal, Hoja Suelta número 7 en el 2004 y Telar, Instituto de Cultura de Morelos, en el 2010. Ha colaborado en revistas y suplementos culturales como La Jornada de Morelos y Tabique. Actualmente se desempeña como administrador de la página de Facebook de Ediciones Odradek, que próximamente publicará su libro de cuentos intitulado Negativos. Rafa, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Ángel, por la presentación y buenas tardes a todos. Agradezco a Ediciones Odradek la invitación para compartir con ustedes unas palabras en torno al libro de Alfonso Reyes que hoy nos ocupa. Quiero comenzar contándoles que uno de los principales impulsores de este proyecto es el poeta Alfonso de Aquino, quien ha llevado, paralelamente a su actividad poética, una trayectoria editorial de varias décadas que se ve reflejada en distintas publicaciones en las que ha puesto su mirada cuidadosa. Desde la creación y diseño de hojas sueltas que concentran la máxima posibilidad de expresión gráfica y poética a partir de una hoja de papel, hasta las diferentes colecciones que propuso al Instituto de Cultura de Morelos, como La Sombra del Viajero, con 14 títulos, entre los que destacan Canciones a Xochipilli y otros textos mexicanos de José Moreno Villa, o México y otros infiernos de Malcolm Lowry, como la colección Voces Vivas, enfocada a autores de reconocida trayectoria que viven en el estado de Morelos, como es el caso de Escalas, de Elsa Cross, o Bifurcaciones, de Víctor Villela, y también la colección de libros para niños, El Prodigioso Miligramo, en la que se rescata la obra poética de algunos de los autores más sobresalientes de la literatura nacional, como Alfonso Reyes, del que editó la antología poética El Niño en el Voladero, o Ricardo Garibay con su libro Cristeta, así como Breve Insecto, una antología de la poesía mexicana que es al mismo tiempo una biblioteca mínima de lo más sustancioso de nuestras letras para iniciar la lectura a los más jóvenes.
También cabe mencionar la colección La Hogaza, que publicó nuevos talentos como los libros de poesía Alucinar para vivir, de Luis Francisco Acosta, Física de cuerpos ausentes, de Ricardo Ariza, y Vasija, de Diana del Ángel, entre otros. Después de estos antecedentes, no es raro que a pesar de la falta de apoyo e interés de la nueva administración, el maestro de Aquino haya decidido crear un sello editorial propio para darle continuidad a su plan de rescate de los grandes autores y promoción de las nuevas propuestas, manteniendo siempre parámetros de calidad que han distinguido su trabajo, que se caracteriza por una suerte de culto al libro, bien hecho, es decir, aquel en el que se corresponden la forma y el contenido, de manera que resulte gráficamente atractivo. Su labor nos recuerda aquello que escribió Alfonso Reyes en La experiencia literaria. No olvidéis nunca que el descuido de las cosas materiales que nos rodean, de los objetos mismos que producimos con las manos, es lo que conduce más rápidamente a la barbarie. También las artes gráficas de un pueblo reflejan su estado moral. Al tomar la imagen de ese ser misterioso imaginado por Kafka en su cuento Preocupaciones de un padre de familia, Ediciones Odradek tensa los hilos de la literatura y las artes visuales para tramar con ellos libros que son objetos multidisciplinarios, que sin duda marcan la ruta a nuevos lectores, así como a futuros editores. No deja de ser interesantes las distintas maneras en que los editores de Odradek, que llevan apenas unos cuantos meses en Facebook, han presentado una cantidad de libros y textos inhallables, poniéndolos a disposición de todo el público. Varios editados por ellos mismos en años anteriores y otros que han rescatado de viejas publicaciones, de autores como la poeta novohispana Mariana Navarro, Javier Villaurrutia o César Moro, entre otros. Cabe mencionar el adelanto que han brindado a través de esa plataforma del libro inédito Cartas Encontradas 1966-1974, que recupera la correspondencia entre Rosario Castellanos y Raúl Ortiz y Ortiz, que lamentablemente después de varios años de estar listo para entrar a prensa, sigue sin publicarse. Por todo esto es muy significativo que el primer libro de este editorial sea Homero en Cuernavaca, cuya reedición, como dice Alfredo Cabildo en una reseña aparecida recientemente, fue publicado por primera vez en forma parcial en 1949 en la revista Ábside, dirigida por Gabriel Méndez Plancarte, y a partir de entonces ha tenido varias otras ediciones, muchas de ellas inconseguibles. Dos de las últimas han sido llevadas a cabo por Alfonso de Aquino, una para la colección La sombra del viajero, y esta nueva edición bajo el sello de Ediciones Odradek. Cabe mencionar que el presente volumen se enriqueció con nuevos poemas y una selección de caricaturas y grabados del artista española exiliada en México, Elvira Gascón, que hacen patente el carácter humorístico de esta obra. Por último, quiero invitar a los que nos ven y escuchan a que se acerquen a esta obra, recordando lo que dijo su autor, que la consideraba un recreo en varias voces, prosaico, burlesco y sentimental, ocio o entretenimiento al margen de la Ilíada, porque ciertamente nos enseña a leer y recrear las páginas de un clásico como Homero en la festiva atmósfera de Cuernavaca. También aprovecho para invitarlos que visiten nuestra página de Facebook, donde, como les digo, podrán encontrar una cantidad de publicaciones interesantes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rafa, por tu participación y presentación de este trayecto editorial de Aquino y su equipo en el taller de Poesía y Silencio. Desde luego, también reconocer la gran participación como coartífice de este proyecto de Marco Antonio Cuevas. Y bien, mencionaste a Alfredo Cabildo, que fue el responsable de la investigación hemerográfica, de donde se obtuvieron todas estas viñetas y caricaturas de Elvira Gascón. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, nos acompaña también la poeta, querida maestra Elsa Cross, que nos honra con su presencia para hablar de Homero en Cuernavaca. Todos le conocemos y no obstante me permito leer unas muy breves líneas sobre ella. Elsa Cross nace en la Ciudad de México, es poeta, ensayista y traductora. Su poesía completa, 1964-1912, abarca numerosos títulos,
de los cuales 6 recibieron premios importantes. En los últimos años obtuvo el premio Javier Villaurrutia, 2007, el premio Universidad Nacional, 2009, el premio Roger Calois en París, 2010, la medalla Bellas Artes en 2012, el premio Poestate Lugano, Suiza, 2015, y el Premio Nacional de Artes y Literatura 2016. Libros suyos han sido publicados en 8 países. Es maestra y doctora en filosofía por la UNAM, donde es profesora titular de filosofía de la religión y donde ha publicado también varios libros de ensayo y traducción. Elcita, bienvenida. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí y compartir con ustedes esta mesa. A un catálogo ya muy rico y de interés siempre creciente, Ediciones Sodrádek añade una última, bellísima edición de un libro entrañable de Alfonso Reyes, Homero en Cuernavaca, cuya publicación original completa data de 1952, en que apareció en la colección de Sontle del Fondo de Cultura Económica. Esta nueva edición, muy cuidada y elegante, se debe a Alfonso de Aquino, quien fundó y dirige Ediciones Sodrádek, y cuenta con un amplio prólogo de Braulio Olmedo, muy iluminador acerca de la génesis de los poemas y de las estadías de don Alfonso en Cuernavaca y de muchas otras cuestiones. Braulio había publicado tiempo atrás un volumen extenso, La Ilíada de Homero en Cuernavaca, y otros textos que incluían estos poemas, además de la traslación que hizo Reyes de la Ilíada, junto con muchas otras cosas. Por su parte, como nos ha dicho Ángel, el Instituto de Cultura de Morelos publicó también en 2009, gracias a él y a Alfonso, básicamente el material de esta nueva edición. En ella encontramos, como muchas cerezas en el pastel, las viñetas de Elvira Gascón que aparecieron en el volumen espléndido también del Fondo de Cultura, de la traducción que hizo Reyes de los primeros 9 cantos de la Ilíada. Es una pena que no haya podido terminarla. Pero lo fascinante de estas viñetas, que en ocasiones son trazos ágiles, desenfadados, muy modernos, es que al mismo tiempo pueden tener la precisión de la línea que hay en los vasos griegos de figuras negras. Por ejemplo, pueden ver esto. Esto podría estar en un vaso arcaico, casi. A esto añade la edición una serie de caricaturas de Reyes, ya mencionado todo esto, realizadas por la propia Elvira, que lo ataría con una túnica griega y una corona de laurel, como pueden ver aquí, o lo pone llevando un casco de guerrero. La portada, como nos mostró ya Ángel, que es otra viñeta de Elvira, tiene un rostro cuya mitad derecha es de Homero y cuya mitad izquierda es Alfonso Reyes. Todo esto, que podría verse como detalles secundarios, es sin embargo algo que enriquece mucho esta edición de Sodrádek, que por todos conceptos vale mucho la pena tener y conservar. Quiero felicitar aquí a todas las personas que colaboraron en ella. Y volviéndonos al pequeño libro motivo de la edición, Homero en Cuernavaca,
que don Alfonso describió, como ya nos decía Rafael, como un recreo a varias voces, vemos que está formado por numerosos sonetos escritos en endecasílabos o alejandrinos, que acaso constituyen un correlato de su trabajo de traducción de la Ilíada, que es extraordinario. A mi juicio, se trata de la mejor versión que existe de la epopeya al español, a pesar de que, decía don Alfonso, no leo la lengua de Homero, la descifro apenas. Y frente a la solemnidad de las estrofas homéricas, que nunca es densa en don Alfonso, sus sonetos cuauhnahuaquenses, que son gozosos y jocosos, entreveran una profunda reflexión. Una enorme virtud de su traducción de la Ilíada es que para él la traducción de las palabras es solo la primera capa de una traslación auténtica. Tal vez por eso habla de ofrecer, incluso por encima de la verdad histórica, una verdad poética. Siento que ésta acaso se halla conformada por los elementos más intangibles del poema, una atmósfera, un tono, un sabor, una mera resonancia. Surge de aquello que hace elegir una palabra y no otra al hablar de Zeus, Helena o Aquiles, o al describir un combate. Otra cuestión es que Reyes salva el escollo de la reverencia hacia los dioses y los héroes, que ha producido versiones rígidas y pomposas. Con un tono y un tratamiento directos, en versos fluidos, aterriza las situaciones y permite una inteligibilidad cabal del texto. Reyes tiende mucho a humanizar a los dioses. No es desde luego sorpresa para nadie que el panteón más antropomórfico en toda la antigüedad indoeuropea sea tal vez el helénico. En él es muy delgada la frontera que separa a los dioses de los hombres y también muy resistente, pues no hay modo de romperla. Exceptuando el hecho de que los dioses son inmortales y que tienen grandes poderes que pueden usar como les dé la gana, no hay ninguna estatura moral, ninguna ejemplaridad que los coloque en ese terreno por encima de los simples mortales. No solo son también sujetos de ira, de lujuria, de celos, de codicia y de cualquier otra pasión, sino que lo son en grado superlativo. Basta recordar las aventuras amorosas de Zeus, los celos de Hera, las infidelidades de Afrodita, las argucias de Hermes, para ver que en nada se distinguen de los mortales, excepto en que no morirán. La constante humanización de los dioses no es un invento de don Alfonso, pero es un rasgo que acentúa con acierto en su traducción y que se vuelve una constante en Homero en Cuernavaca. Quisiera poner un ejemplo. Un antecedente, y es el punto de partida de la Ilíada, es que Aquiles, ofendido y furioso porque Agamenón le ha arrebatado a la hermosa Briseida, que era su botín, de guerra, le pide a su madre, la diosa Tetis, que interceda por él ante Zeus, para que éste postergue un poco el final de la contienda, es decir, para que le alargue un poco la vida a él. Zeus accede y manda a Agamenón un sueño ambiguo
en que éste siente que debe instar a los aqueos a levantar los campamentos y volver a sus casas, lo que habría vuelto inútiles los 9 años que han pasado ya en guerra con Troya. La diosa Hera, esposa de Zeus, en la segunda rapsodia le pide a Atenea, que es su aliada en favor de los aqueos, o sea, los griegos, que lo impida. Y dice: alerta, hija de Zeus, escudero sin paz, que se nos van los dánaos sobre el lomo del mar hasta su casa y tierra, dejando por presente trofeo para Príamo y sus teucros a Helena, la argiva por quien tantos de su nación ausentes en el polvo de Troya rodaron confundidos. Ve, persuádelos, háblales, a cada uno enfrena, no sea que esos bravos de bronce revestidos saquen las corvas naves y las echen al mar. Y esta es su paráfrasis con una edición en un soneto de Homero en Cuernavaca. Dice Hera: corre, Atenea, que se va la gente, que se nos quiere ir la gente aquea. Cosas de Agamenón. Corre, Atenea, que se acabe el poema de repente. Cosas de Agamenón, el imprudente, que se desboca y luego titubea. Mira tú que incitar a la pelea, haciendo lamentar la patria ausente. Este segundo canto sin salida amenaza dejar solo al teatro. Homero Suna, ayúdalo, querida, por las barbas de Zeus que idolatro. Dile a Odiseo que si no se cuida, no llegamos al canto 24. Desde luego que de haberse ido los aqueos o argivos o dánaos en ese momento a su casa, el poema se habría acabado. En los dos textos, el tono coloquial que usa don Alfonso hace que la situación bordee el lado chusco. También es memorable el pleito entre Zeus y Hera en la primera rapsodia, después de que Tetis ha estado suplicando al padre de los dioses que ayude a Aquiles, hijo de ella. Y Zeus le promete que lo hará, pero que ya se vaya, porque si Hera se entera, dice, al punto de agredirme y hacerme 1000 ruindades. Pero Hera ya se enteró, está furiosa y lo increpa. ¿Con qué deidad enredas, pérfido, y en qué andas cuando te me escabulles para tus secreteos? Ni se te ocurre darme razón de lo que mandas, ni quieres que conozca tus planes y deseos. La discusión conyugal va subiendo de tono por los dos lados, hasta que Zeus, harto, le pone en la Ilíada muy patriarcalmente fin, de este modo: siéntate y obedece y calla sin reparo, que ni los dioses juntos te servirán de amparo, como te ponga encima la mano irresistible. Esto tal vez no difiera mucho todavía, aunque tendrá por fuerza que cambiar, de un pleito actual entre cualquier pareja. Se hace lo que yo digo porque yo soy el que manda. O como pude haber oído decir a mi padre. Pero lo que me interesa resaltar de esos pasajes es justamente el rasgo que humaniza a los dioses, aunque por otro lado, de pronto la fuerza de su divinidad se haga presente. Como cuando dice el poema que el cronión, o sea, Zeus, frunce el ceño cerúleo, la cabellera mece y el dilatado Olimpo de pronto se estremece.
En otro de sus sonetos de Homero en Cuernavaca, titulado Hera, encontramos lo siguiente. De Hera se nos dice que ríe con los labios, pero no con los ojos. Añade Reyes, citando otro pasaje homérico, y termina así el último cuarteto. ¿Quién sabe los secretos de esta deidad vetusta que vino de las sombras y que tal vez ajusta nuestras razones frágiles a la eterna razón? Y ocurre aquí que aquella era que había quedado dentro de nuestra comprensión con demasiada facilidad, como un estereotipo o arquetipo de la esposa que cela y hostiga al marido, se escabulle de pronto, tal como los dioses que se manifiestan y súbitamente desaparecen. Los rasgos humanizados están ahí, pero tal vez solo como una capa superficial, que es acaso la única que los mortales logran percibir de los dioses. Así es también con Afrodita, que se presenta ante Helena en la apariencia de una vieja esclava hilandera para llevarla al lecho de Paris. Helena no parece ni feliz ni enamorada del troyano, y aunque reconoce a la diosa, le responde: ¿qué me quieres ahora? Dijo de espanto llena, cruel, ¿querrás llevarme a alguna populosa ciudad de Frigia? ¿Acaso a Meonia, amena, para dar gusto a otro de tus 1000 favoritos? Y sigue en la Ilíada con su querella, hasta que en pocas palabras Helena llega a decirle a la diosa que se acueste ella con Paris, si quiere, pues añade: no seré quien vaya a compartir su lecho ni a buscar sus caricias, que vergonzoso fuera. La diosa se indigna y le responde: no me hartes, insolente, cuida, no te abandone y te aborrezca tanto como te amaba antes, y a dánaos y a teucros de tal manera encone y enfurezca de suerte que su ojo sea gigante y te hagan perecer al fin de mala muerte. Helena cede, pues no tiene más opción. Si ha disfrutado de momentos felices con Paris, en la Ilíada no se reflejan. Es tremendamente hermosa y tremendamente desdichada, pero no puede librarse del yugo de Afrodita, que traducido a otros términos puede querer decir del yugo del deseo amoroso. Si recordamos la frecuencia con que los griegos atribuían sus propias pasiones al influjo o la posesión de algún dios, así como se dijo que era Atenea quien había provocado la locura de Áyax, que desembocó en su suicidio. Helena es, pues, muy desdichada con Paris. Cuando Afrodita los reúne otra vez, aunque Helena opone resistencia y le dice a él que ni sueñe con enfrentar a Menelao en la batalla, Paris termina por prevalecer, aunque no tiene el aprecio de ella. En el canto siguiente, Helena se lamenta con Héctor, diciéndole que si al nacer ella la hubiera arrebatado un viento para arrojarla al monte o al mar, nada de todo eso hubiera pasado. ¿O por qué al menos los dioses no la dieron a, cito,
un pujante varón sensible al mal ajeno, y concluye diciendo: quiso Zeus que fuéramos pasto a las desventuras para inspirar la fábula de las razas futuras. En Homero en Cuernavaca, al final de su soneto, Filosofía de Helena, don Alfonso glosa esta idea extraordinaria y muy moderna de la Ilíada. Corre la sangre su fangosa vena y solo en el recuerdo se depura y decanta su linfo y la serena. Y el luto y el afán y la amargura apenas sirven, como siente Helena, para ilustrar la fábula futura. En otra glosa de estos sonetos de Homero en Cuernavaca, el que se llama Paris Alejandro ante Helena, que se refiere al episodio ya mencionado, donde Paris trata de reconquistar a su amante, que francamente lo rechaza. Paris termina diciendo, luego de recordar cómo Helena fue suya por gracia de la chipriota, es decir, Afrodita. Cito: recuerda nuestro amor, el ceño deja, desoye la malicia y la aconseja, y a media voz repite que me amas. Y al abrazarla vislumbró Alejandro en los ojos de Helena el escamandro rojo de sangre y encendido en llamas. Alejandro es otro nombre de Paris y Escamandro es el nombre que dan los mortales al río de Troya que los dioses llaman Janto. Y esta imagen espléndida y terrible puede ser la síntesis de la Ilíada y de la guerra de Troya. Un río rojo de sangre y llamas reflejado en los ojos de Helena. Sin duda, quien lea todos estos poemas va a disfrutarlos, más todavía si tiene un gusto por la Ilíada, pero si no, la poesía de Reyes es siempre disfrutable, como también su prosa. Y había olvidado comentar, aunque ya se dijo, que aquí hay también otros poemas y 3 textos de Reyes en prosa sobre Cuernavaca. Para terminar, quiero decir nuevamente que es de gran mérito el esfuerzo por mantener vivo este libro, que es un homenaje a Reyes, a Homero y también a Cuernavaca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Elsa, la poeta Elsa Cross, que con tan generosas palabras sobre el proyecto Odradek y sobre Homero en Cuernavaca, sobre Alfonso Reyes, sobre la cultura griega, de la cual ella es especialista y se ve reflejado siempre en tus libros de poesía, Elsa. Muchas gracias por tan generosa participación. Qué gusto. A ustedes. Mil gracias. Y vamos a seguir con esta presentación, dándole la palabra enseguida al maestro Braulio Ornedo Rocha, quien es el prologuista de este libro, que como ya bien señaló la maestra Cross, es especialista en la obra de Reyes. Aquí está una prueba de ello, una de las varias pruebas de ello. Él ya había hecho esta edición anteriormente, La Ilíada de Homero en Cuernavaca y otros textos, que es una edición de Braulio, quien nace en la Ciudad de México y es arquitecto con estudios en filosofía y matemáticas por la UNAM.
maestro en Ciencias Políticas y doctor en Filosofía por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, y doctor honoris causa en Educación por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa, Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa. Ha sido consultor en el Colegio Nacional, el Fondo de Cultura Económica, Alas y Raíces, Conaculta y Academia Mexicana de la Lengua. Es rector de la Universidad Virtual Alfonsina, y entre sus varios títulos publicados recientemente, o los más recientes, de los cuales yo tengo noticia, es un libro que se llama El rebelde Iván Illich, que es otro de sus espíritus tutelares, Iván Illich, y un libro de poemas que se llama Antigua Historia de la Luz Esquiva, poemas de Braulio Ornedo Rocha, quien es el prologuista de esta nueva edición de Homero en Cuernavaca, de Alfonso Reyes. Querido Braulio, bienvenido, te cedemos la palabra. Obligados agradecimientos. En primer lugar, a Elsa Cross, mi maestra, mi ejemplo, mi amiga, y mi diotima en Cuernavaca. En segundo lugar, por supuesto, Ediciones Sodradec por esta reiterada acierto de volver a tener a disposición del público lector una nueva edición de Homero en Cuernavaca. Hasta donde yo llevo mi recuento van 9. Las oficiales, habría que agregar algunas más, sobre todo 2 que atañen a Cuernavaca, a nuestro cronista Valentín, que hizo un par de ediciones, una en los años 60 y otra en el año 2000, ediciones personales, pero que es menester, estando en Coahuila, que las tengamos presente como parte de esta tradición homérica que subsiste en nuestra Atenas tropical, si vale el acercamiento. Y agradecerle también, por supuesto, a la Secretaría de Turismo y Cultura, que generosamente apoya la presentación de este libro, que yo no termino de entender cómo no es un libro emblemático de Cuernavaca, que no me cabe el pensar que pueda uno referirse a otros autores, a cierto cónsul inglés con el que secretamente se reunían Carlos Fuentes, Alfonso Reyes y el propio cónsul a beber café y té unos y mezcal el otro. Este libro se hizo literaria y materialmente en Cuernavaca. En las estancias de Alfonso Reyes en Cuernavaca se dedicó a hacer este recreo en varias voces. Ya lo escuchamos, prosaico, burlesco, sentimental. Quizá don Alfonso no lo mencionó por propia autocrítica, por modestia, pero además de prosaico, burlesco y sentimental, no le podemos quitar el atributo de sabio, de erudito, porque en ese afán de Reyes por abrir camino al lector para acercarnos a Homero, idea, vean ustedes qué manera de pasar el tiempo, los fines de semana y los tiempos de asueto. Entre otras tareas, se impone, estando en Cuernavaca, hacer un traslado de la Ilíada, de los 14.700 y fracción hexámetros que componen el original, pero él haciendo un traslado al español con un reto adicional en versos alejandrinos, rimados casi siempre, pero que no solo no pierden el desarrollo dramático de la narración, sino que le dan una nueva vida, un nuevo aliento. Un río rojo de sangre reflejado en los ojos de Elena. Así también como un septiembre ruge, la nubada crece, y cada vez que el horizonte truena, la soberbia de Aquiles resplandece, y el viento gime con la voz de Elena.
Reyes tenía una profunda querencia por esta tierra. Sucedieron algunos hechos en los antecedentes, como se da cuenta en el prólogo, una primera visita en el año 38 para la inauguración del ingenio Emiliano Zapata en Zacatepec, con una estadía junto con el gabinete presidencial del general Cárdenas para esta inauguración. Al año siguiente, en 1939, por febrero, se reúne con el gobernador Vicente Estrada Cajigal, y ambos pertenecían al cuerpo diplomático. Estrada Cajigal era embajador de México en Panamá, pero además de su cargo diplomático por México, también había sido depositario por el gobierno en el exilio de la República de su representación en Panamá. Esto es, había la afinidad diplomática entre Estrada Cajigal y Alfonso Reyes, ambos embajadores, ambos representantes de nuestro país, pero también había la afinidad política, histórica, solidaria con la República, con el gobierno legítimo de la República, con el gobierno legal de la República, que un usurpador conocido y a quien no le faltan feligreses, todavía logró extinguir esta república. Alfonso Reyes tiene una profunda querencia en Cuernavaca en los últimos 20 años de su vida. De 1939, que regresa definitivamente a nuestro país, a 1959, 27 de diciembre de 1959, a las 7:30 de la mañana, que es cuando anota a su hijo en su propio diario que dejó de respirar, de exhalar, pero también no ha dejado de inspirar a más de uno, como este libro que hoy presentamos lo prueba. En esa querencia, en los últimos 20 años de Reyes, entre 39 y 59, 14 de julio de 1939 es el primer día que Reyes viene a Cuernavaca a pasar un fin de semana. Este fin de semana, 14, 15 y 16 de julio, quizá a sugerencia de su colega, el diplomático también Vicente Estrada Cajigal y exgobernador del estado de Morelos, quizá por las recomendaciones de su amigo y cardiólogo de cabecera y colega fundador del Colegio Nacional, el doctor Ignacio Chávez, que le recomendaba de continuo buscar un lugar a menor altura, alejarse de los ajetreos que por entonces tenía, tratar de llevar una vida con mayor sosiego. Esto es, encontrar algún dulce retiro. Ese retiro al que se llega por la perdida senda. Por la perdida senda, la que hace evocación Horacio, pero también por la perdida senda por donde han ido los grandes sabios que en el mundo han sido. Y por esa perdida senda y a este dulce retiro empezó a aficionarse Alfonso Reyes de manera importante. Decía yo, entre 39 y 59 fueron los últimos 20 años de su vida. Y en esos 20 años de su vida pasó, si lo sumamos de corrido, 2 años, 17 días. Esto es, 747 días registrados, al menos, de los que podemos dar cuenta entre los tomos 4, una pequeña parte, sobre todo el 5, 6 y 7 del diario de Alfonso Reyes, editado por el Fondo de Cultura Económica, el Colegio Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua, y que es un valioso tesoro para quienes tenemos esto de la picazón, de la comezón, el interés hasta morboso a veces por la vida y la obra de Alfonso Reyes. Bien decía Ángel hace un momento, yo vivo en una constelación binaria. Los 2 soles que me alumbran son Alfonso Reyes e Iván Illich como parte de esta constitución binaria, y no he tenido sino la maravillosa oportunidad de establecer puentes, de establecer acercamientos, de saber de viva voz del propio Iván, de su admiración, de su respeto, de su increíble descubrimiento que había sido tener las obras completas. Están ahí, en la biblioteca de Iván Illich, en Ocotepec, en el barrio de Los Ramos, está lo que fue su casa, lo que fue su morada, para ser preciso con sus propios términos,
y donde en su biblioteca figuran las obras completas de Alfonso Reyes. Curiosa situación, no figuran en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. No lo sé de oídas, sino que me consta que no hay biblioteca en nuestra propia universidad pública donde se tengan las obras completas de Alfonso Reyes. Ya no digamos Homero en Cuernavaca, ¿no? Que al más sagaz bibliotecario no se le escaparía que en el título se menciona Cuernavaca y que por eso pues, valdría la pena tenerlo en existencia. 747 días, 2 años y 17 días, como el día 17 en el que nace Alfonso Reyes, como ese 89, las terminaciones 9, como nos ha dejado ver el doctor Javier García Diego en el Colegio Nacional en sus conferencias, que va haciendo recuentos precisamente de las terminaciones 0, 1, 2, 3, 4 y de la terminación 9. Reyes es de esas personas que nacen y mueren en año de su misma terminación, de manera de dejar ciclos, al menos en sistema métrico decimal, completos. Y la madurez, la época de cosecha, como dice don José Luis Martínez en algún ensayo sobre don Alfonso, en esta época de madurez, su afición de Grecia y su gusto por México, por Cuernavaca y por la cultura propia es patente en esta obra. Al mismo tiempo que está haciendo el traslado de la Ilíada, se le ocurre ese recreo a varias voces, prosaico, burlesco y sentimental, para dejarnos una herencia humorista, sin duda, pero también erudita y también profundamente generosa en su regresarle a Cuernavaca todo lo que de Cuernavaca se llevó, todo lo que pudo sentir. Quiero resaltar el 14 de junio de 1939 al 14, 15 y 16 de diciembre de 1959, esto es poco más de una semana antes de fallecer, don Alfonso vino a despedirse a Cuernavaca. Alguna vez, no en los diarios, sino en un epistolario, Reyes hace referencia que tiene una visita de José Rojas Garcidueñas, entonces también colega de él en la Academia Mexicana de la Lengua, y que le platica, dice don Alfonso, ay Pepe, yo la verdad quisiera irme a morir a Cuernavaca, porque estoy seguro que si me muero en Cuernavaca, voy a lograr que con esos frondosos laureles y con esos árboles espléndidos que hay, voy a lograr que los ángeles que me van a venir a recoger, porque segurito me voy al cielo, los que me van a venir a recoger van a tener los árboles como plataforma, como lanzadera para poder elevarse con mayor facilidad. La querencia de Reyes era grande por Cuernavaca. Tenemos un libro emblemático, tenemos un libro que le canta a Cuernavaca con la voz de Homero, con la voz de la tradición judeo-cristiana, científica, racional y también poética, a la que pertenecemos. Esta tradición del pensamiento que viene a florecer a Cuernavaca y que celebro y agradezco mucho que Alfonso, que sus colaboradores, que el equipo de Ediciones Ogradec puedan poner entre nosotros. A Cuernavaca voy, dulce retiro, pausa de libertad y esparcimiento a la breve distancia de un suspiro. Si esto no queda claro de qué estamos hablando, de quién estábamos hablando y de qué ciudad estamos hablando, tenemos un libro que nos puede hacer orgullosos de nuestra tradición, de esos 2 brazos que ostentamos los mexicanos, y no se diga los de Cuauhnáhuac, de esos 2 brazos que don Miguel León Portilla, en su acostumbrado tono jocoso, en burlas veras, decía, sí, los mexicanos tenemos 2 brazos. Novedad. El brazo de nuestra tradición grecolatina, el brazo de nuestros clásicos, el brazo de la tradición de Occidente, pero también tenemos el otro brazo, el brazo de nuestra tradición prehispánica,
el brazo que nos hace fuertes como pocos en el universo. A ese brazo y a esa parte de ese brazo que en Conagua sigue floreciendo, le cantó Reyes. Cantemos con muchos lectores agradecidos, con muchos lectores dispuestos a leer la Ilíada, a leer a Homero y leer a Shakespeare y a Dante y a Virgilio y a Goethe y a Alfonso Reyes, a Octavio Paz y a Elsa Cross. Tenemos una tradición del pensamiento de la que nos podemos sentir enormemente orgullosos, como yo me siento. Yo soy un lector orgulloso de lo que leo. Espero poder seguir leyendo y mientras lea no podré sino estar permanentemente agradecido por escuchar con mis ojos a los muertos entablando conversación con los difuntos. Alfonso Reyes está difunto si lo dejamos difunto. Si no, ayudémoslo a que se levante y a que siga gozando entre nosotros a las morenas y a las rubias que tanto les gustaba florear, como dice Carlos Fuentes en un testimonio incluido también ahí en nuestro prólogo, a esa Afrodita núbil a la que le cantó en esta colección, Afrodita de oro renacida para desazonar los corazones, diosa precoz que brotas a la vida, entre sorpresas y adivinaciones, que a toda garatuza desmedida el gesto huraño y la reserva pones, y niñando, y como distraída, sabes amedrentar a los fisgones. Aquí ya no presume de galano y empieza a descender al precipicio. Otórgale la prez del veterano, que con razón rehusas al novicio. Déjame que te tome de la mano, mientras con la mirada te acaricio. Levantemos el espíritu jocoso, burlesco, prosaico, sentimental del poeta Alfonso Reyes, que le canta a nuestra Cuernavaca. Hagamos nuestro este libro, leamos a Reyes, leamos a nuestra tradición, a nuestra lengua. Fuera de eso pocos somos. Mientras tanto, de cara a los volcanes Odiseo, hoy prefiero deletrear las páginas de Homero que me acompañan para mi regalo. Aquí tropiezo, más allá resbalo. Otro volcán viviente y verdadero, otro fastigio y otra cumbre escalo. Pronto el cielo se opaca y estremece. Septiembre ruge, la nubada crece, y cada vez que el horizonte truena, la soberbia de Aquiles resplandece y el viento gime con la voz de Helena. Le toca a Odiseo Reyes. Imagínense, tenemos a un tataranieto metafísico real. Odiseo Reyes, también de Jalisco, como solía decir don Alfonso, yo soy el jalisciense más ilustre nacido en Nuevo León. También nuestro querido Odiseo de aquella tierra y de aquella prosapia, seguramente de los reyes de Jalisco. Y con la admiración grande de mi parte por encontrarlo, con la oportunidad de compartir lecturas y de compartir pasiones, está ahora aquí presentándonos los anticipos de esta pieza, de este conjunto, espero que algún día pronto, como se escribió, glosa al margen, se escribió una sinfonía de Homero en Cuernavaca. Se estrenó en el año 56 en Bellas Artes. Es un compositor norteamericano que ya lo tenemos fichado, no se nos escapa. Entonces, entre Odiseo y su servidor, seguro que vamos a seguir esta pista y podremos rescatar, ver dónde están esas partituras, esos materiales, para poder darle difusión, para que se le haga justicia con público lector y con público escucha. Odiseo, gracias por tu participación.
Amén. De cara a los volcanes hoy prefiero, pues la ambición y la ignorancia igualo, deletrear las páginas de Homero que me acompañan para mi regalo. Ensayo, me intimido, persevero, aquí tropiezo y más allá resbalo. Otro volcán viviente y verdadero, otro pastigio y otra cumbre escalo. Pronto el cielo se opaca y estremece, y el aguacero se desencaderena. Septiembre ruge, la crudada crece, y cada vez que el horizonte truena, la soberbia de Aquiles resplandece. Y el viento gime con la voz de Elena. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, maestro Odiseo Reyes. Usted va a cerrar con broche de oro, ¿verdad? Esta presentación. Otra. Sí, claro. Pero déjenme, les presento brevísimamente al maestro que acabamos de escuchar. Él es Odiseo Reyes, cantor, cabaretista y poeta de aparador, de origen tapatío. Comenzó a trabajar en la compañía Teatro Guadalajara del IMSS y Musartetti a la edad de 8 años. Bueno, debo decirles que tiene 26 años a la fecha, a la par de comenzar sus estudios de piano y solfeo con la profesora Yolanda Enciso. El interés por el teatro y la música lo llevó por el camino de la ópera y la música de cámara, siempre con un interés multidisciplinario y indisciplinadamente místico. Vamos a cerrar con broche de oro con la participación del maestro Odiseo Reyes. Muchas gracias a todos los participantes en esta mesa. Querido Braulio, muchas gracias por tus palabras y por tu valiosa y profunda labor en el estudio y en la promoción de la lectura de Alfonso Reyes. Por supuesto, hay que leer a Alfonso Reyes, hay que leer a Homero en Cuernavaca, y este libro es un umbral para la obra de Reyes y para el universo de la literatura y la mitología griega. Vamos a agradecer también a todos los que nos han seguido. Tenemos muchos comentarios muy amables de Lulis, de Susana de Boguel, de Cristina Gutiérrez, que felicitan a Elsa, a Braulio, a Rafael, también Marta Elba Cárdenas, Marta Roa, Claudia Jiménez. Muchas gracias a todas ustedes, a todos ustedes que nos siguen, y seguimos, los invitamos a que sigan, por favor, la programación todavía, hasta las 8 o 9 de la noche, aquí en la Feria del Libro Morelos 2020 de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos. Maestro Odiseo Reyes, cierre, por favor, con una o dos piezas más, si usted nos hace el honor, esta presentación de Homero en Cuernavaca, de Alfonso Reyes. Muchas gracias a todos. Gracias, maestros. Es un honor cantar para ustedes.
corre Atenea, que se va la gente, que se nos quiere ir la gente aquea. Cosas de Agamenón, corre Atenea, que se acaba el poema de repente. Cosas de Agamenón el imprudente, que se desboca y luego titubea. Mira tú que incitar una pelea, haciendo lamentar la patria ausente. Este segundo canto sin salida amenaza dejar solo al teatro. Oh, pero surda, ayúdalo querida, por las barbas del Zeus que idolatro. Dile a Odiseo que si no se cuida, no llegamos al canto 24. Gracias, maestros. Bravo. Bravísimo. Ya la última y nos vamos. La última y nos vamos, maestro Odiseo, por favor. ¿Nos vamos o cerramos? No, la última y nos vamos. ¡Ah, caray! Oye, solo quiero decir que la música es extraordinaria. La música es extraordinaria, tu voz, el tono, todo. Es excelente. De veras, felicidades. Y a todos, y qué gusto estar aquí. Muchas gracias igualmente. Y de verdad, felicitaciones a todos y a Odiseo por estas composiciones, adaptaciones de los poemas de Homero en Cuernavaca. Gracias, maestros. A una Afrodita núbil. Afrodita de oro renacida, para desazonar los corazones, diosa precoz que brotas a la vida, entre sospechas y adivinaciones. Ante toda garatuza desmedida, el gesto huraño y la reserva oponen, y lineando y como distraída, haces amedrentar a los fisgones. A quien llamo presume de galano y empieza a descender al precipicio, otorgale la presa del veterano, que con razón rehusas al novicio. Déjame que te tome de la mano, mientras con la mirada te acaricio.